Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Secret of Use. La doctora Falada no regresa a casa basados en el libro. El rostro sin maquillaje de la mujer que duerme suavemente en el hueco de su brazo hace que la doctora Falada quiera contemplarla para siempre. Aunque la luz del sol de la mañana ya está entrando, la doctora Falada todavía no quiere abandonar la comodidad de la cama. Sus delgados dedos trazan suavemente el rostro de la persona que aún duerme. Se siente como en los tiempos en que todavía estaban enamoradas, cuando ella misma apenas quería hacer nada más que pasar la mañana juntas. A pesar de que ya casi era hora de ir a trabajar, la doctora Falada mira la hora en su teléfono personal y deja escapar un pequeño suspiro. El tiempo parece pasar demasiado rápido esta mañana. ¿Qué debería hacer con una chica terca como tú?, susurra. Sus labios tocan suavemente la frente de la que duerme y se pregunta cómo manejar los sentimientos que está experimentando en ese momento. Se amaron durante 3 años, rompieron por uno y ahora tienen una relación. Las preguntas siguen dando vueltas en su mente, haciéndole imposible organizar sus pensamientos. Sabe en su corazón por qué nunca podré olvidar a esta mujer, porque el amor en su corazón nunca se ha desvanecido, aunque el dolor sigue ahí. La doctora Falada besa suavemente las suaves mejillas, luego baja hasta el cuello mientras la otra comienza a moverse. La actriz intenta abrir los ojos, pero parece que su cuerpo siente algo completamente distinto. Más que querer ver quién se atreve a interrumpir su sueño después de tan solo unas horas, sabe que solo una persona puede hacerla sentir así. Hace un sonido suavemente. La actriz, mientras la doctora Falada, que desaparece bajo la gruesa manta, mordisquea juguetonamente su hermoso. Un acto tan simple crea una sensación abrumadora, tal vez porque su cuerpo responde tanto al tacto de la doctora Falada. La actriz se muerde los labios al sentir el suave roce. Su mano delgada casi rompe la manta cuando la persona aún escondida bajo la manta grande le empieza a tocar. Decir que tiene sed sería correcto cuando su propia voz está llena de... Su respiración es temblorosa y siguen saliendo sonidos de ella a medida que sus sentimientos son llevados a la cima. La doctora Falada, cuando está satisfecha con su conexión física, suele dejar un beso. Estoy muy cansada, dice la actriz. Entonces ve a dormir. ¿Vas a trabajar? Las palabras de la actriz se cortan cuando suena el celular, mostrando el nombre de una persona de la familia Tananusak. Unos brazos delgados se envuelven posesivamente alrededor de la delgada cintura de la persona sentada en la cama mientras contesta el celular. Aún se puede escuchar la conversación entre la doctora Falada y su familia. Son las preguntas habituales que preocupan a un padre. La actriz no puede evitar sonreír ante la espalda que casi queda expuesta como si fuera suya, cuando escucha a la doctora decirle al otro lado que pasará la noche afuera con una amiga y que estaba a punto de ir a trabajar. Se siente como si realmente estuviera ocultando su verdadero yo a quienes la rodean. La actriz besa la espalda antes de apoyarse para acariciar el hombro derecho de la doctora Falada, como siempre hacía cuando la doctora tenía que salir o trabajar en lugar de pasar más tiempo juntas. La doctora Falada ya colgó el teléfono, pero su dulce rostro aún no se ha vuelto para mirar a la mujer que la abraza. Sabe bien que, si vuelve a mirar esos ojos suplicantes, puede volver a ceder como siempre. El aliento que roza la piel de su espalda hace que la doctora Falada opte por cerrar los ojos, desenvolviendo lentamente sus esbeltos brazos para abandonar la cama lo más rápido posible.
De lo contrario, es posible que tenga que llamar al departamento de dermatología del hospital para inventar una excusa para un día libre abrupto, pero las manos que la sujetan hacen que la doctora Falada se gire para mirar a su dueña, a pesar de que todavía no está vestida adecuadamente con su bata blanca. Las acciones de la actriz le recuerdan los tiempos en los que estaban enamoradas. Esta mujer siempre actuaba así para recibir un beso antes de que la doctora Falada tuviera que salir a hacer recados o trabajar. Un suave beso aterriza en la suave frente, luego pasa a los ojos y finalmente se posa en los labios, esperando ansiosamente el dulce beso. La espera termina con un tierno beso que persiste, conmoviéndolas a ambas hasta que la alarma del teléfono les recuerda la hora. Luego la doctora Falada se da vuelta y va al baño sin decir una palabra. La taza de café que tiene en la mano desprende un aroma tentador que incita a la dueña de la habitación a sorberlo. Luego se siente y disfruta de la vista de la calle bañada por el sol, lo que la hace racia salir de su habitación. Sus ojos se detienen en algo que tiene en la mano y sonríe para sí misma. ¿Ese es el teléfono de la doctora Falada?, pregunta Susie, incapaz de reprimir su curiosidad. Lo sabe porque la actriz no usa ese tipo de funda para celular. Sí, lo olvidó de nuevo, no estoy segura.